Saludos a todos, bienvenidos a La Voz del Viento. Estamos hoy aquí para hacer una sesión, pues como ya he titulado pues este vídeo, vamos a decir un par de bombazos porque, van saliendo tanta información a la luz que hay que articular aquí un poquito, pues precisamente esa cantidad de datos y sacar conclusiones. Y a eso venimos hoy, a sacar conclusiones. Os recuerdo antes de empezar que tras esta emisión vamos a tener como invitado a Miguel Celades, donde vamos a hablar pues de la economía, alternativas y bueno, al final vamos a seguir hablando de estos temas casi seguro, porque todo está entrelazado, todo está enlazado y es muy difícil pues al final hablar de un tema sin que toques el resto, ¿no? Entonces hoy tenemos también pues a un amigo que directamente, no se lo he dicho fuera de micro, pero mi idea con el hermano Maxi es que esté con nosotros, pues, que sea parte de la familia de La Voz del Viento y desde ya está invitado a ello. Y, por supuesto, nuestra misión, pues, sacar la verdad dentro de lo que se pueda. Bueno, hermano Maxi, es estudiante de historia, especializado en la historia de la sociedad secreta también. Y bueno, Maxi, ¿qué tal estás? Hola Moisés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, acá estamos. Pues me alegro de tenerte aquí con nosotros. Echo de Disfrutando de menos. la cuarentena obligatoria. Exactamente. Así, pues casi como todo el mundo. Hoy podemos decir que Sí, todo el mundo estamos así. estamos muy felices. Y bueno, sobre todo, echo de menos en este tipo de directo, pues un poco la música de fondo que suelo poner, etcétera, la ambientación. Ujú, Pero ganamos en una cosa muy interesante y es ujú. que también, pues, nuestros amigos que nos están viendo, pues pueden escribir comentarios y se van a ver en pantalla. Y entonces, pues es algo que produce un feedback. Incluso Genial. intentaré ser ahí un poco abierto de mente, incluso comentarios que a mí no me gusten, por ejemplo, pues lo voy a poner, a no ser ya que sea un poquito ya denigrante o de algún tipo, pero bueno, eh, quedáis invitados a que escribáis lo que penséis y demás. Ojo, la responsabilidad es vuestra. No me hago responsable de nada, ni de lo que diga Maxi. Y bueno, Maxi, terminamos hablando el otro día, pues, de todo este tema de quién está detrás del coronita, vamos a llamarlo así para evitar esa censura, ¿no? Wow. Y qué fuerte, hay que decirlo que es Sí, fuerte. wow, Hemos. primero me gustaría decir una cosa sobre este tema. Este, bueno, no sé por vos realmente, eh, pero yo no voy a tolerar ser censurado en ninguna parte. No lo digo por vos, yo entiendo las circunstancias y demás, pero en todo caso, como vos acabas de decir recién, bueno, te haces responsable por los dichos de las personas que entrevistás y demás, porque sos un entrevistador, sos periodista alternativo, entonces todavía más porque sos alternativo, va a haber muchas opiniones que van a ser además muy polémicas. Pero ¿sabes qué pasa? Yo sí me voy a hacer cargo de mis opiniones, porque como dijiste antes, yo soy estudiante de historia, y si yo no baso mis opiniones, mis subjetividades, en objetividades, en documentaciones, entonces yo realmente cometo un suicidio académico, ¿no? Y además por otra cosa, este, que yo realmente no voy a tolerar la censura y más porque eso es lo que ellos quieren, ¿no? Ellos quieren llevarnos hacia ese lugar de construirnos y están atacando nuestras libertades individuales y colectivas. Y parte de eso también es atacar nuestra libertad de conciencia y nuestra libertad de expresión. Así que yo, como no voy a tolerar este avance en contra de las libertades que este gobierno mundial intenta cernirse sobre nosotros, yo no me voy a callar y voy a hablar, no voy a ser políticamente correcto de ninguna forma. Yo voy a decir coronavirus, COVID-19, porque para mí es una falsa pandemia y voy a dar los argumentos de por qué yo pienso que es así, a continuación. ¿Sí? Sí, Y por supuesto. si nos censuran, bueno, nos censurarán, pero bueno, en todo caso vos no sos responsable, yo sí me hago responsable.
Por supuesto, Maxi. Bueno, a ver, hay que decirlo que yo lo digo con un poco de cierta ironía, pero sí es verdad de que, bueno, hay una máxima de libertad de información y de prensa, que precisamente, bueno, pues es a lo que yo me dedico mis estudios, ¿no? Entonces, pues todo el mundo tiene el derecho de ser informado, la prensa tiene derecho a informar, tenemos que tener en cuenta, pues, bueno, cuestiones que deben de tener cierta veracidad, es decir, todo no vale tampoco, tenemos que tener una ética y una moral al respecto, pero sí es verdad de que estamos ahora mismo entrando en terreno farragoso en cuanto a que, bueno, no se sabe pues qué puede pasar, hay que tener cierto tacto y lo mismo dices es algo que realmente, no lo digo por ti, sino que cualquier invitado puede decir alguna cosa o alguna información, podemos tener alguna información que sea muy peligrosa para lo que se le llama el nuevo orden mundial. Entonces, el nuevo orden mundial no va a aceptar eso y va a censurarlo con todas las de la ley, ¿no? En ese aspecto, obviamente tenemos que estar en contra y debemos de estar en contra porque aquí lo que tenemos que hacer es un debate. Es un debate entre varias informaciones, una información que pueda aportar yo, otra que pueda aportar Maxi, otra que pueda aportar otro invitado, obviamente con cierta moral y ética, porque todo no vale, y sabemos, y sé también, de que hay, justo precisamente hasta esta época, pues una corriente ideológica que ha penetrado en la conspiración, que además esta propiamente no tiene escrúpulos. Entonces, pues yo entiendo y todas las cosas pueden ser criticables, las cuestiones que haga un gobierno, otro, lo que sea, pero es muy curioso una cuestión que voy a decir antes y ya dejo hablar a Maxi, que es que se están criticando cosas, por ejemplo, del gobierno actual que, por ejemplo, se alaban pues de otros sitios, de que, por ejemplo, Donald Trump pues hace una cosa que, por ejemplo, a nivel de cuarentena, etcétera, etcétera, se le aplaude, pero cuando se hace aquí, no. Y me llama mucho la atención, ¿no? Porque eso realmente los expone a que realmente hay una ideología ultraderechista, etcétera, etcétera, bueno, que está jugando también en el puzzle que está directamente, pues, funcionando a día de hoy, ¿no? Que está realmente administrando lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, ahí pongo, por ejemplo, un comentario también interesante. Es una cuestión que hay que tener en cuenta de que esos poderes que están confluyendo, que ahora Maxi nos va a contar realmente qué piensa sobre ello, que realmente qué es lo que sucede, por ejemplo, con Bill Gates, que es el tema de hoy, con Bill Gates, en la fundación de Bill Gates y Melissa Gates. Hace ya años que se dice sobre eso, de que realmente ellos han creado fábricas que contaminan y después han recetado las vacunas para las enfermedades que ellos ocasionaban. Hay muchas cuestiones ahí que realmente presenta, pues bueno, las sombras de lo que está produciéndose a nivel mundial. Entonces, Maxi, te toca. ¿Qué piensas de Bill Gates y demás? Y cuéntanos esa bomba mediática que nos traías hoy sobre el tema de Bill Gates. Bueno, yo creo que la bomba mediática sobre el tema de cómo Bill Gates y su fundación está detrás de toda esta pandemia del coronavirus, del COVID-19, la puedo adelantar ahora, pero también va a estar apareciendo aquí y allá. En esencia, lo que sabemos de Bill Gates, a ver, es que, ¿cuál sería la bomba? A ver, hoy en día todos estamos en cuarentena porque nuestros estados nos lo ordenaron así. Los estados lo ordenaron así porque se basaron en el decreto de pandemia global dado por la ONU y la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Bien, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, decretó esta pandemia entonces en un modelo presentado por una universidad llamada el Imperial College de Londres, ¿m?
Y bueno, este modelo propuesto por ellos, eh, que hay que decir ya está siendo fuertemente criticado por universidades prestigiosas como la Universidad de Stanford, la Universidad de Oxford, todos sus epidemiólogos y virólogos están criticándola, además de otras. Hace poco salió un estudio, por ejemplo, del Estado alemán, criticando también la supuesta tasa de mortalidad que daba este Imperial College y que la ONU y la OMS se toman. Y ya vamos a hablar un poco de ese tema, pero lo que hemos visto es que el Imperial College está siendo financiado no desde hoy, desde hace mucho tiempo, por la Fundación Bill y Melinda Gates. Y hay tantas otras cosas más que también muestran a Bill Gates y a los poderosos que buscan un nuevo orden mundial también detrás, de lo cual ya también voy a hablar. O sea, estamos hablando de un claro conflicto de intereses. Acá. Esto va a ser quizás la bomba mediática que no solamente atañe a Bill Gates, sino también atañe a cómo hay un conflicto de intereses detrás de esta pandemia y el decreto de pandemia global por parte de la ONU y la OMS, empresas farmacéuticas y ciertos organismos que ayudaron a que esto sea como el Imperial College y que, o sea, toda vez que hay un conflicto de intereses, donde ellos decretan la pandemia y después ellos se benefician por esta pandemia, entonces no solamente tendrán que llamarnos a sospechar de que hay algo peor detrás, sino mostrarnos a las claras de que esto no es ético. Para nada. ¿Ok? Y bueno, ya vamos a ver un poco de ese tema. Déjame desarrollarlo, yo voy a llegar a ello, porque lo que quiero hacer primero es explicar un poco estas cuestiones del contexto histórico, y después voy a pasar a hablar específicamente de la pandemia. Algo parecido a lo que hice la anterior vez, pero un poco más resumido y más al pie, centrándome más en la pandemia del coronavirus. ¿Bien? Bueno, pues la verdad que sí, Maxi. Sin duda alguna, como ya decíamos, pues bueno, hay que entender esas conexiones. No sé si me vas a hablar a continuación sobre eso, esas conexiones entre, bueno, algo que está realmente todo el mundo cuestionándose, ¿no? Tenemos por un lado, pues Goldman Sachs, BlackRock, por ejemplo, JP Morgan, toda esta gente que parece ser también un frente. Entonces me gustaría que me aclararas también un poco si pueden realmente hacer suficientemente frente. El siguiente frente, que sería, si no me equivoco, el Gran Oriente, con Bill Gates, George Soros, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, dicen con la unión de China y todo esto. ¿Realmente hay una guerra entre estas dos facciones? ¿Colaboran entre ellos? Cuéntanos, Maxi. Bueno, Moisés. Lo primero que yo quiero decir es traer un poco lo que es lo que yo llamo mi tesis o mis tesis. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Perfecto, ¿Me escuchan bien? Ah, ok. Quiero traer un poco lo que es mi tesis histórico y política, que todavía está trabajándose. Ya está, voy a presentar en algún momento un libro, estoy en etapas de investigación todavía, porque, bueno, es una tesis histórico-política que al ser tan general, tan masiva, puede contener ciertos errores, los cuales estoy trabajando y puliendo. Pero en esencia, mi aporte tiene que ver más bien con la cuestión histórica y política, si bien yo también en este sentido todo lo que es estas investigaciones, por ejemplo, en este caso de esta pandemia. Pero creo que tiene mucho valor mi tesis o mis tesis sobre este tema, porque lo que hace es poder explicar, en base a conocer la historia de las sociedades secretas, poder explicar muchos eventos históricos y políticos, por ejemplo desde esta óptica, y poder mostrar cuáles son los diferentes frentes de poder que fluctúan y pelean entre sí, y quién pertenece a qué bando y por qué lo hacen, y cuál es el objetivo detrás, ¿no? Para decirlo de forma muy resumida, muy resumida. En esencia, yo creo lo siguiente: no se puede comprender la historia de la política, tanto moderna como contemporánea y un poco más atrás, si no entendemos el factor de las sociedades secretas detrás del poder de los estados y de las corporaciones. El negar este factor tan importante al estudio de la historia y la política es realmente no entender, sino no entender la intencionalidad detrás de los eventos históricos y políticos. Es simplemente percibirlos sin entender quiénes estuvieron detrás y por qué
fueron llevados a cabo. Esto es muy importante. Hoy en día las personas, el grueso de la población desconoce ciertas agrupaciones como la masonería, o las masonerías, voy a hablar un poco de eso, o la orden de los jesuitas, o por ejemplo el factor jugado por los chiitas históricamente, los musulmanes chiitas. Y de desentenderse de esta cuestión realmente es no poder comprender qué es lo que sucede en cuanto a historia y política se refiere. Ese va a ser un poco mi aporte. Y bueno, yo en base a lo que es mi tesis, estas tesis histórica y política mías, las cuales estoy desarrollando, aunque ya tengo bastante avanzadas, puedo entender muchos eventos históricos y políticos, y bueno, este es uno de los tantos. A ver, vamos a ver, mi tesis básicamente habla de lo siguiente. Existen dos grandes grupos de poder, si se puede llamar de sociedades secretas, detrás de los estados y las corporaciones. Estos dos grandes grupos podrían ser definidos primero de la siguiente forma. Existen dos masonerías. No existe una sola masonería. Si bien podemos decir que la masonería es una sola, existen dos masonerías, dos grandes grupos masónicos que, si bien piensan en lo mismo, creen en lo mismo, esto es el gnosticismo, el neoplatonismo, y buscan lo mismo, que es la posesión completa del mundo y traer un gobierno mundial para llevar a cabo sus fines ideológicos, ¿no? Metafísicos y físicos. Lo cierto es que existen dos masonerías que pelean entre sí. Y la mayoría de personas ignoran esto, y ignorar esto es desentender lo que es la historia y la política realmente, por lo menos moderna y contemporánea. Vamos a ver. Existe la masonería regular inglesa y existe la masonería irregular francesa, también llamada del Gran Oriente. Esto es muy importante para entenderlo. Estas dos masonerías, a partir de fines de la época del bonapartismo en adelante, pelean entre sí. Una, la masonería regular inglesa, controlada por la monarquía británica, de los Saxe-Coburg-Gotha o los Windsor, es una masonería que está a favor de la orden jesuita. De hecho, la orden jesuita ayudó a imponer esta monarquía. Los Saxe-Coburg-Gotha eran miembros de los Iluminados de Baviera, del jesuita Adam Weishaupt, repleto de jesuitas también, los Iluminados de Baviera. Mientras que hay otra masonería, la masonería irregular o francesa, o de Gran Oriente, que es antijesuítica, especialmente desde la época del fines de bonapartismo en adelante. Y esta masonería del Gran Oriente, o irregular francesa, está aliada a los chiitas. Ustedes habrán escuchado sobre los ayatolás de Irán, los chiitas, o la secta de los asesinos, por ejemplo, durante las cruzadas. Bueno, esos son los chiitas. En esencia, mi tesis histórica política, resumida lo máximo posible, tiene que ver con esto. Yo también comprendo de otras sociedades secretas y demás. Existen un gran cúmulo de otras tantas sociedades secretas ahí fluctuando, el Opus Dei, por ejemplo, tantos otros más, Caballeros de Malta. Pero en esencia, esta es la estructura principal y la jerarquía de la superestructura más poderosa. Esta es la superestructura de poder. ¿Ok? Acá hacen un comentario sobre el tema de la izquierda y la derecha. Estas sociedades secretas han estado detrás de muchos eventos históricos y políticos, y ellos ellos cambian, en cuanto a ingeniería social se refiere, hacen cambios de ingeniería social dependiendo de lo que necesitan. Ellos, por ejemplo, en un momento van a necesitar que la gente se mueva más hacia la derecha, y bueno, van a hacer un movimiento social de derechas. Y esa misma sociedad secreta en un momento puede hacer también un movimiento de izquierdas, porque piensa que la gente tiene que moverse hacia la izquierda. ¿Está bien? O sea, hay que salirse un poco de esa dicotomía, esa falsa dicotomía en la cual ellos mismos nos han metido, no por nada, la dicotomía izquierda-derecha, que viene a reemplazar esto de aquellos que vienen a derribar el antiguo régimen y aquellos que vienen a defender el antiguo régimen, ¿no? No por nada esta dicotomía fue traída por la Revolución Francesa, que también es una revolución masónica y jesuítica. Entonces, si nosotros caemos en esta dicotomía izquierda-derecha, ciegos, entonces no entendemos nada. ¿Ok? Además, otra cuestión, para quienes no quieran entender de estas cosas,
tenemos que reconocer que la gran mayoría de nuestros estados, nuestras repúblicas, supuestamente democráticas, nuestras repúblicas modernas, han sido traídas por instancias en la parte alta de masones y de jesuitas. Esto es importantísimo. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que entender quiénes son los que nos gobiernan y por qué lo hacen. Porque si no entendemos al enemigo y no entendemos al problema, no vamos a poder solucionarlo. ¿Ok? Esto es muy importante. Para mí, entender al enemigo es gran parte de la guerra. Esto es una guerra que estamos viviendo todos nosotros, siendo parte de la población, a no ser que presionemos a la población y nos pongamos al lado de la masonería o los jesuitas, que hay muchos infiltrados, por supuesto. Lo cierto es que tenemos que entender a nuestro enemigo. Si no entendemos a nuestro enemigo y no nos entendemos a nosotros mismos, como dice Sun Tzu, vamos a perder todas las batallas. Así que es importante. Bueno, voy a empezar con el tema del contexto histórico en el cual sucede la pandemia del coronavirus, de forma muy concisa. Vamos a ver. Tenemos que ver que esta pandemia no sucede en cualquier momento. A veces nos olvidamos del contexto histórico y esto es muy importante. En el actual estado, en el actual contexto histórico que estamos, tenemos que reconocer que la gran mayoría de los estados-nación están siendo atacados o debilitados en sus soberanías por diferentes políticas posmodernas y movimientos posmodernos. Vamos a ver, vamos a hacer un raconto de esto mismo. Tenemos, por ejemplo, políticas antinatalistas funcionando en nuestra contra. Por ejemplo, el aborto, fuera de ideologías, hablando específicamente de la cuestión práctica. El aborto baja la cantidad de personas que nacen, ¿no? En la práctica. Después que tenemos el supuesto feminismo, que nos venden hoy en día ultra politizado, que más bien está cerca del embrismo que otra cosa. Esta guerra entre sexos que se genera. Y también tenemos después la cuestión de género que viene a desembarcar también en este momento. Bien. Esto es muy importante de ver porque todo lo que esto hace en la práctica es atacar la cantidad de personas que tiene el país. Todo este tema del aborto, de la cuestión de género, de la guerra entre sexos, del supuesto feminismo, lo que provoca es menor cantidad de humanos, de seres humanos que nacen en el país. Hay menos matrimonios, hay menos prole. Bien, esto lo que significa es que estos países van a tener menos población y por tanto tienen menos biopoder, que es un concepto sociológico muy importante. O sea, básicamente, si tenés menos personas, tenés menos poder. Por ejemplo, llega a haber alguna invasión, digamos, y bueno, si vos tenés menos personas, tenés menos llamado manpower. Y al tener menos población, bueno, va a ser muy difícil que puedas defenderte en esa teórica invasión, ¿no? Bien, ¿qué más? Tenemos el ataque a las fronteras. El ataque a las fronteras, que vemos hoy en día con la inmigración ilegal masiva, que casualmente también sucede, tiene como sentido atacar al símbolo mismo, tanto abstracto como concreto, de todos los estados-nación modernos. De repente vemos como que en el mundo empieza a haber una gran ola de inmigrantes ilegales que empiezan a invadir los países y hacer que se licúen sus fronteras. Bien, ¿qué más tenemos? Después tenemos, vamos a ver, después tenemos la cuestión del ambientalismo. Disculpen, estoy viendo mis notas, no entiendo a veces lo que escribo. Tenemos la cuestión del ambientalismo, o supuesto ambientalismo también, que más bien está cerca de ser anti-ecofascismo, que es propuesto por estos poderosos. Mediante el uso del ambientalismo se ha logrado, o se intenta lograr, que la soberanía territorial de los estados-nación esté comprometida, ya no pueda ser fácilmente administrada por el ejecutivo de estos estados-nación, sino que parece ser que más bien tiene que ser administrada por entidades internacionales. Vimos el caso, por ejemplo, de Brasil, que fuera de lo que pensemos de Bolsonaro o demás, lo cierto es que fue electo por
fue electo democráticamente por un Estado-nación soberano, y que en ese sentido debe disponer de su territorio, ¿no? De la administración de su territorio. Ahora bien, no lo puede hacer porque parece ser que ahora debe depender de lo que dice la ONU, y aún hasta de lo que dice el Papa, ¿no? Que con su encíclica Laudato Si parece ser que ahora es la entidad regente moral en cuanto a todo lo que ambientalismo se refiere. De repente, parece ser que es el jefe. Y entonces también se ve atacada por esta razón del ambientalismo, o supuesto ambientalismo, la administración de la soberanía territorial de los Estados-nación. Bien, ¿qué más? Además, con este tema del ambientalismo también hay que ver de que han habido crecientes impuestos a la contaminación, supuestamente. Por ejemplo, ahora hay un impuesto al dióxido de carbono, cuando es mentira que el dióxido de carbono cambie el clima, es mentira. Y ahora hay un impuesto progresivo que estamos viendo en estos países por una contaminación que realmente no genera un cambio climático, y esto es muy interesante. Después, si esto no fuera suficiente, si todas estas cuestiones no fueran suficientes, que en la práctica vemos que atacan a la soberanía de los Estados-nación, porque ataca a su cantidad de población, ataca a sus fronteras, ataca a su soberanía territorial, de repente vemos que empieza a haber guerras civiles, empiezan a instalarse guerras civiles, por ejemplo, en toda Latinoamérica, en otras partes del mundo también, pero en toda Latinoamérica. Bien. A ver, déjame ver mis notas. Bueno, yo tengo que puntualizar una cosita, Maxi, y es que, bueno, a ver, yo creo que sí, que al margen de que en un momento dado puedan utilizar pues estas élites, pues bueno, pues estas cuestiones que estás describiendo, como inmigración, etcétera, etcétera, yo a día de hoy y periodísticamente no lo veo como un argumento realmente sólido en cuestión de que eso realmente pueda provocar pues prácticamente ningún problema, a excepción bueno, del odio que, por ejemplo, se ha visto en España, que han surgido pues prácticamente el 90% de las noticias relacionadas con inmigrantes, incluso de fake news relacionadas con inmigrantes, realmente se ha utilizado como moneda de cambio para ganar votos. Eso es lo que yo he visto, por ejemplo, aquí. Ahora bien, sí es verdad de que bueno, que sí somos conscientes de que lo que es la mentalidad, lo que son la programación mental de los ciudadanos, como se está viendo a día de hoy con el efecto del coronita, que directamente ha provocado, pues que, bueno, ha cambiado el comportamiento de la gente. Gente que a lo mejor era simpática y a lo mejor muy buena gente, de repente se está convirtiendo en unos vecinos, pues en el que realmente se han convertido en una especie de policía, ¿no? Una alternativa y tal, pero algunas veces con detalles bastante feos, ¿no? Yo pienso que sí, que obviamente, tanto por ejemplo como programas como el MK Ultra, el Monarchs, etcétera, etcétera, directamente han estudiado todo esto. Han estudiado cómo desde, por supuesto, desde los medios, el nuevo fenómeno que se produce con Donald Trump, llamado de la posverdad. Ellos han utilizado y decían que los demócratas iban a enviar a Estados Unidos caravanas de inmigrantes. Y no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, el New York Times, ¿no? Entonces eso realmente era una mentira, pero que se inventa, entonces se la ha llamado hoy en día posverdad, ¿no? Esa posverdad es realmente un recurso que ha utilizado en España Vox para, bueno, pues para que tengamos miedo, ni más ni menos, miedo. Pero eso no es la realidad. Realmente la realidad de todo esto es que gracias al coronavirus también estamos viendo pues un poco parte de la realidad que realmente han permanecido ocultas, ¿no? Por ejemplo, si no hay inmigrantes, no se recogen las fresas, no se recogen las frutas en el campo. Bueno, claro, entonces, ¿quién sacaba rédito de la inmigración? Pues obviamente los grandes empresarios,
los grandes empresarios, los grandes terratenientes que realmente pues cultivan e invierten en eso, pues pagan una mano de obra pues baratísima. En definitiva, yo creo que también si ciertos estados no invaden ciertos países, como en el caso de Estados Unidos, que invade Siria, pues lo mismo, no se tienen que venir para acá. Pero es que también da la casualidad de que realmente he visto pocos sirios en España. ¿Por qué los sirios realmente no vienen a España? Pues claro, porque emigran a otro sitio. Entonces, igualmente, yo creo que toda esa política que desencadena todas esas cosas, acaban perdiendo siempre los mismos, los pobres, la gente de abajo. Entonces, pienso que realmente hay que matizar un poco eso de la emigración y de la pérdida de soberanía, etcétera, 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 porque estamos viendo también que realmente un Estado tiene toda la soberanía que quiera tener. Pues, por ejemplo, ahora mismo, pues tienen el control de todas las fronteras. No sé tú cómo lo verás, Maxi, o sigue realmente por donde ibas. Bueno, Moisés, mira, por eso yo te decía, fuera de la cuestión política, porque estas cosas son politizadas, ultra politizadas hoy en día, fuera de la cuestión política, de que la izquierda puede estar a favor de la inmigración ilegal masiva, mientras que la derecha puede estar en contra, aún hasta de toda inmigración, hasta la legal, lo cierto es que yo estaba hablando no del aspecto político y politizado, sino del aspecto, o más bien al aspecto ideológicamente politizado, sino que estaba hablando del punto de vista práctico, ¿ok? Todas estas políticas instrumentalizadas por todos estos movimientos civiles posmodernos que estamos viendo, en la práctica, fuera de las cuestiones ideológicas, en la práctica generan un debilitamiento de los estados-nación, tanto sea por el supuesto ambientalismo, que no puede disponer de su territorio, de su soberanía territorial, como la inmigración ilegal masiva que ataca sus fronteras, como por ejemplo las políticas en la práctica antinatalistas como el aborto, la cuestión de género y el supuesto feminismo, ¿entiendes? O sea, yo no estoy hablando de un punto de vista politizado. Por supuesto que está el politizado. Yo veo a jesuitas y masones moviéndose en un país de un lado y del otro, ¿está bien? Aprovechando estas politizaciones para obtener poder político, por supuesto. Así como vemos a los jesuitas detrás de Vox en España, por ejemplo, también los vemos, por ejemplo, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, por ejemplo, en Chile, inundando de inmigrantes ilegales. Entonces hay que entender esto, de nuevo, por eso decía la cuestión de las sociedades secretas, hay que salirse de estas falsas dicotomías en las cuales nos han envuelto, izquierda-derecha, y hay que ver el aspecto práctico de las cuestiones y ver que ellos están detrás, para entender por qué suceden estas cosas. No es casualidad de que de repente empiecen a haber todos estos movimientos políticos, estos movimientos sociales postmodernos, que llaman a por estas políticas que en la práctica, fuera de cuestiones ideológicas, en la práctica atacan y debilitan la soberanía de los estados-nación. Y en ese sentido, alguien acaba de hacer un comentario, el tema del conflicto de las personas. Si esto no fuera, continuando con mi exposición, si esto no fuera suficiente, si todas estas políticas no fueran suficientes para debilitar a los estados-nación, ahora hemos visto cómo ha desembarcado la cuestión de la guerra civil. La guerra civil se empieza a instalar en cada uno de los países, especialmente, por ejemplo, en Latinoamérica. Y es que lo que decíamos antes de la politización ideológica y la polarización de la sociedad, en última instancia, a la vez que vos adelantás y presionás todas estas políticas, tiene todo el sentido de radicalizar a la población. Entonces, todo esto anterior, si no funciona, también sirve para coadyuvar a que se generen estas guerras civiles. Se genera la fractura social, se trabaja por que se genere la fractura social, y si las anteriores políticas no sirven para destruir el Estado-Nación, una guerra civil sí que lo va a hacer. Porque cuando se instala una guerra civil, y acá en Latinoamérica se está instalando, lo que termina sucediendo es que va a forzar la intervención, tanto política como militar, de la ONU. Y cuando la ONU desembarca en tu país, tenés que darle la bienvenida al gobierno mundial. Es el fin de la soberanía tuya de Estado-Nación. Y eso es lo que estoy diciendo. Que en este contexto en el cual sucede, es en el cual sucede la actual pandemia, según yo entiendo, falsa pandemia, del coronavirus, del COVID-19, que ahora voy a ponerme a hablar de esto. Quería dar el aspecto histórico, político, de que no pasa en el vacío esta pandemia. O casualmente,
pasa en un contexto, sucede en un contexto en el cual, por diversas razones, por diversos movimientos, la soberanía de los estados-nación modernos liberales están siendo atacadas y estamos empezando a darle el poder a una centralidad como es la ONU, que es socialista, socialista colectivista. Y de eso se trata el gobierno mundial, el nuevo orden mundial, que todos los estados-nación le den el poder a una entidad internacional. ¿Está bien? Así que bueno, quería dar ese contexto histórico antes de ponerme a hablar del coronavirus. Vamos a ver. Voy tachando las cosas. Es muy interesante esto porque, a ver, vemos cómo se empieza a configurar una cúpula de poder, tanto masónica como jesuítica, que va a ser la que se va a quedar al mando después, cuando se forme esta cúpula de poder mundial, este nuevo orden mundial. Por ejemplo, tenemos al Papa jesuita diciendo que hay que obedecer a las entidades internacionales. Bueno, esto es algo que hay que notar. Ahora, por ejemplo, todos los países han cedido sus libertades individuales ante el decreto, el mandato o recomendación de lo que hizo una entidad internacional como es la OMS de la ONU. Así que hay que ver esa cuestión, no hay que dejarlo de lado porque todo esto que está sucediendo aún esta pandemia tiene que ver con ese contexto histórico. Bien, vamos a ver. Guerras civiles, bien. Bien. Ya hemos hablado un poco entonces del contexto histórico. Vamos a pasar a hablar ahora de esta pandemia, esta falsa pandemia del coronavirus, que yo entiendo que es falsa por la siguiente razón. La ONU, la OMS, nos dice una cosa, mientras que diversos universidades, expertos, científicos, privados, nos dicen otra cosa. La OMS nos ha dicho que la tasa de mortalidad del coronavirus, del SARS-CoV-2, del coronavirus 2, del síndrome respiratorio agudo grave, la tasa de mortalidad del COVID-19 nos dicen que es del 1%, del 1% de la población. Moisés dice que cree que el Papa Francisco es un buen hombre. No, yo creo que es el anticristo el Papa Francisco. Pero bueno, la ONU, la OMS nos dice que la tasa de mortalidad del COVID-19 es del 1%. Pero esto ya está siendo puesto en entredicho por importantes expertos en la cuestión de la medicina, como por ejemplo la Universidad de Oxford, la Universidad de Stanford, que sus epidemiólogos y virólogos, como por ejemplo Sunetra Gupta y John Ioannidis, epidemiólogos y virólogos de estas universidades, critican el modelo propuesto tanto por la ONU, la OMS, por el Imperial College de Londres. Dicen que sus estimaciones están sobrevaloradas. De hecho, hace poco, esta semana, ha salido un estudio llevado a cabo por el Estado alemán que muestra que la verdadera tasa de mortalidad del COVID-19 no es superior al 0,37%. Entonces, nos está mintiendo, porque si es cierto, porque a ver, el Tedros Adhanom, el presidente de la OMS, ha dicho que la tasa de mortalidad del COVID es del 1%. Él dice que es 10% superior al virus de la gripe común. La influenza tiene un 0,1%, entonces el 10% es 1%. Y después tienes a estas importantes universidades, como la Universidad de Oxford, la Universidad de Stanford, y este estudio alemán que salió esta semana, que dice que no es tan grande como se estima. ¿Se entiende? O sea, están inflando los números, los están sobrevalorando a propósito. Y esto muestra a las claras que esta pandemia es realmente falsa. Bien, continuando. Hay que entender también en cuanto al contexto histórico de las pandemias. No es la primera vez que hay una pandemia que podemos considerar falsa. Recordemos, por ejemplo, la pandemia anterior del virus AH1N1, la gripe aviar y porcina. Recordemos el contexto en el cual sucedió esto también, ¿no? Esta pandemia se demostró que era falsa, o sea, fue provocada más bien.
Eso es lo que hay que ver. Fue provocada. Tenemos a la empresa Baxter International, que estaba comandada por un jesuita como Ana Parkinson, ¿sí? Que cuando murió la orden jesuita le hizo grandes honores. Esta empresa Baxter International tuvo que reconocer que había liberado el virus, ¿sí? Que provocó la pandemia de la gripe aviar porcina en el 2009, y tuvo que pedir perdón. ¿Sí? Le dieron a la República Checa 75 kilos de vacunas para la gripe común que estaban contagiadas, que tenían dentro el virus vivo de la gripe porcina, la gripe aviar y la gripe española. ¿Mm? Entonces, hay que ver esa cuestión. Así fue como inició la pandemia de H1N1. ¿Mm? Después, hay que entender que la China, los países socialistas, han trabajado y han sido muy adelantados en la cuestión de trabajar sus armas biológicas. La Rusia socialista tenía, por ejemplo, un arsenal de bioarmas llamado Biopreparat, que estaba pensado para atacar a los países liberales y capitalistas. Ellos desarrollaron el virus, por ejemplo, ellos desarrollaron cepas de la influenza, del ébola, del anthrax, de la viruela, de la peste bubónica, ¿no? Y bueno, hay que ver esta cuestión. Los países socialistas han trabajado sus arsenales de bioarmas. Es más, un exdirector de Biopreparat, Ken Alibek, era coronel médico de esta entidad secreta de la Unión Soviética, Ken Alibek, un exdirector, que en el 92-93, de cuando cayó la Unión Soviética, huyó y fue hacia Estados Unidos, les dijo a los estadounidenses que, o sea, expuso a los estadounidenses todo lo que estaba trabajando en materia de bioarmas la Unión Soviética. Y él también expuso, Ken Alibek, que la Unión Soviética le dio y le vendió también parte de su arsenal de bioarmas a la China socialista. Entonces, de repente vamos a pensar que la China socialista no tiene bioarmas, ¿no? ¿Cómo es eso posible? No está dentro de las posibilidades de nadie pensar que la China socialista realmente trabaja sus bioarmas de hace mucho tiempo. Bien. De hecho es muy interesante porque este virus actual, el SARS-CoV-2, el COVID-19, es un virus híbrido. Y fueron los países socialistas, la Rusia socialista, la cual desarrolló antes que nadie esta ingeniería biológica, esta ingeniería genética, perdón, por la cual se podían desarrollar estos virus híbridos. ¿Bien? Bien, entonces esto es muy interesante. Es más, hasta la CIA reconoció en el 95 que China tenía arsenales de bioarmas. Entonces, ¿cómo es posible que no estén adentro de nuestras posibilidades, digo como sociedades, que los medios de comunicación, que los estados no digan esto? Sucede también que China es muy poderosa y no se la puede contradecir, ¿verdad? Es más, ellos lanzaron este virus y no se puede decir siquiera eso, que ellos lo lanzaron. Bien, entonces eso es muy interesante anotar. Bien. De hecho, había un miembro de la Academia Rusa de las Ciencias Médicas llamado Sergei Kolesnikov, que también era miembro de la Duma estatal, que dijo hace unos años que la propagación del SARS podría haber sido causada por un virus de combate filtrado fabricado en un laboratorio de armas biológicas asiático. ¿Ok? Sergei Kolesnikov, miembro de la Duma estatal y miembro de la Academia Rusa de las Ciencias Médicas. Él mismo lo dijo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es posible que no pensemos que este puede haber sido un virus, un ataque biológico por parte de una bioarma lanzado por la China socialista, cuando tenemos respaldo histórico para creer que es posible? Bien. De hecho, hay que recordar, por ejemplo, que China sufrió en los 80
en los 80 sufrió un brote de diarrea, de que no me acuerdo su nombre bien, bueno, un brote en China, de fiebre diarreica, si mal no recuerdo, y bueno, se descubrió que tenía que ver con un arsenal que ellos tenían de bioarmas. Bien. Bien. Continuando. Hay que entender también el contexto en el cual sucede esto. Hace poco vivíamos una guerra económica entre Estados Unidos y China, que o casualmente justo antes que empiece la pandemia, entró en una especie de pausa. Es muy interesante esto. Es muy interesante porque hay que recordar que la Rusia socialista cayó por una guerra económica. Estados Unidos, comandado por Reagan, hizo una guerra económica en contra de la Unión Soviética y esto hizo que en última instancia cayera. Hoy día China estaba sufriendo este mismo conflicto por parte de Estados Unidos. ¿Okay? Y justo cuando sufren esto, aparece este virus, que o casualmente nos ataca a nuestras economías. Entonces, ¿cómo podemos nosotros no pensar siquiera en aquello, ver todo el contexto histórico y ver que el máximo beneficiado de todo esto realmente es China? Es más, no le hubiera quedado otra realmente a China dar una respuesta, una venganza por esta guerra económica que se le estaba haciendo. Bien, recordemos Huawei, por ejemplo, cómo cayó por instancias de esta guerra económica. Bien. Bien. Entonces, continuando. Ya hemos hablado de las universidades de Oxford y de Stanford que están en contra de este modelo. Bien, a ver, vamos a ver qué más puedo decir. Vamos a hablar, por ejemplo, del Imperial College de Londres, ya podemos entrar en ese tema. Sí, porque además, Maxi, es un tema muy interesante, porque es un poquito lo que puede unir, ¿no? Podemos desvelar algo que nuestros oyentes puedan decir, oye, mira, pues sí, la conexión entre Bill y Melinda Gates con respecto también a lo que está sucediendo, pues está aquí, en este sitio, ¿no? Porque yo también diría que hay una fuerte conexión que pudimos ver en el 11S cuando, bueno, pues sucede y hubo también pues un show que fue un espectáculo que directamente pues, bueno, pues no solamente fue testigo todo el mundo, sino que yo creo que también fue estudiado y fue realmente elaborado para tener cierto efecto. Entonces también pienso que a día de hoy pues tienen no solamente estadísticas, sino mecanismos pues que son realmente pues muy superiores a los que podrían tener en aquella época y yo creo que se están poniendo en práctica. Entonces, bueno, cuéntanos, Maxi, sobre esa conexión de Bill y Melissa Gates. Sí, bueno, ya voy a entrar un poco en ese tema, pero antes quiero decir unas últimas cosas más sobre el tema del contexto histórico y político. Hay que recordar, hay que ver que en la anterior pandemia, una de las anteriores pandemias, como fue el tema de la gripe H1N1, la gripe aviar y porcina, ciertamente tuvo Baxter detrás y Baxter también en otros lados. A ver, tenemos por ejemplo que sabemos esto, que Baxter liberó el virus y tuvo que reconocerlo y pedir perdón, pero también sabemos que Baxter financiaba fuertemente a la OMS, a esta mesa directiva que fue la que terminó decretando la pandemia global, y también que Baxter se vio beneficiada después en la fabricación de la vacuna. ¿Está bien? Entonces, tenemos que hablar de conflictos de intereses, y acá quiero entrar un poco a eso antes de hablar del papel de Bill Gates. Hay que recordar también que China estaba sufriendo protestas masivas antigubernamentales. O sea, le vino muy importante, le vino muy, o sea, le vino como anillo al dedo realmente a la China socialista esta epidemia, esta pandemia del virus COVID-19, ¿no? Ya no hay más protestas antigubernamentales y también tenía problemas en la China continental, en su
su población interna estaba pidiendo libertades individuales, por ejemplo, libertad de conciencia, libertad de religión, y China no se los quería dar y lo está luchando en contra de ellos. Y realmente, con el tema del virus COVID-19, pues todos los problemas se le han resuelto realmente. O sea, bien. Hay una cuestión sobre el tema del actual presidente de la OMS, Tedros Adhanom. Esta persona, que es miembro de un partido marxista-leninista africano, de Etiopía, que tiene críticas por violar los derechos humanos, el actual presidente de la OMS, Tedros Adhanom, que es marxista-leninista, fue propuesto al cargo por China. Entonces, aquí hay una especie de conflicto de interés. O sea, si, claro, China lanza el virus y luego la persona que ella puso al cargo decreta la pandemia global. ¿Se entiende? Entonces, es muy sospechoso. Bien, vamos a continuar un poco. Vamos a hablar sobre el tema del Imperial College de Londres y vamos a ver quiénes están detrás. Bien, el Imperial College de Londres no solamente tiene financiación de Bill y Melinda Gates, como hemos dicho antes, sino que tiene bastantes conexiones muy interesantes. Vamos a ver. Actualmente, el que comanda este grupo del Imperial College, en el grupo de epidemiólogos y virólogos, en el cual se basa la OMS siempre para decretar sus pandemias, esto hay que decirlo, la OMS no se basa en una serie de universidades que de forma independiente estudian el tema y luego le dan su parecer a la ONU, a la OMS. No, la OMS utiliza específicamente una universidad y nada más que una universidad para decretar las pandemias globales desde hoy, de hace 10, 20 años atrás, que es el Imperial College de Londres. Bien, hoy en día este grupo lo dirige un tal Neil Ferguson, que es el que hizo este modelo, por el cual estamos todos en cuarentena obligatoria, pero es muy interesante la historia de Neil Ferguson. Neil Ferguson formaba parte, a su vez, de un grupo de epidemiólogos y virólogos que estaban comandados por un miembro del Imperial College, que en un momento fue anterior rector del Imperial College, que fue Roy Anderson. Bien, y Roy Anderson, que comandaba este grupo de Neil Ferguson, pero era el anterior, era parte del Ministerio de Defensa, era asesor científico en jefe del Ministerio de Defensa del Reino Unido. Nada menos. Además, es director no ejecutivo de la empresa farmacéutica GlaxoSmithKline, una de las principales empresas farmacéuticas del mundo. Además, es muy interesante que Roy Anderson, que era el anterior jefe de Neil Ferguson, y que también fue rector del Imperial College de Londres, es miembro de la mesa de asesores de Bill y Melinda Gates, la fundación Bill y Melinda Gates. Entonces, no solamente vemos que hay financiación detrás de Bill y Melinda Gates, detrás del Imperial College, sino que el anterior jefe de Neil Ferguson, que es quien maneja este modelo, quien lanzó este modelo a la OMS, tenía a su jefe, a quien lo formó, como alguien que forma parte de la fundación Bill y Melinda Gates. Bien, continuando con eso, tenemos que el presidente y rector actual del Imperial College de Londres, Alice Gast, forma parte de la mesa directiva de Chevron. Para quienes no recuerden, Chevron es una evolución de Standard Oil, de empresa Standard Oil, que es la empresa de los Rockefeller. ¿Ok? Y para quienes estén metidos en el tema, saben muy bien que Rockefeller, la familia Rockefeller, es una de las que más trabaja por la despoblación mundial, por la eugenesia y por las vacunas. ¿Bien? Alice Gast, la presidenta y rectora del Imperial College, no solamente forma parte de Chevron y Standard Oil, por tanto, conectada a los Rockefellers, sino que forma parte de la mesa de asesores del Foro Económico Mundial. Esto es muy importante, porque si ustedes recuerdan el evento 201, uno de sus patrocinadores no solamente era la Fundación Bill y Melinda Gates, sino que también el Foro Económico Mundial. ¿Ok? Entonces aquí claramente hay un conflicto de intereses. Este evento 201, para quienes no lo sepan, 6 semanas antes de que lanzara la pandemia de coronavirus, ellos dijeron que iba a haber, hicieron un simulacro de una pandemia global o casualmente provocada por un coronavirus. ¿Bien? Bien, esta es una de las cuantas cosas que podemos decir del Imperial College. Como ya hemos dicho,
las importantes universidades como la Universidad de Oxford y la de Stanford, y a su vez el Estado alemán, han salido a criticar el modelo propuesto de la tasa de contagio y tasa de mortalidad. La OMS dice que la tasa de mortalidad es mayor de la que realmente es. Está mintiendo la OMS. Ellos dicen que la tasa de mortalidad es del 1% de la población, de 1% de los contagiados, mejor dicho. Esto no es verdad. La tasa de mortalidad es mucho menor al 0,37. Bien, vamos a ver. Lo que tenemos que entender detrás de todo esto, igual, detrás del coronavirus, tengo acá mis notas bastante sueltas. Lo que tenemos que entender es que estamos sufriendo una guerra económica. Esto es parte de una guerra económica. Pero antes de meterme en esa cuestión, quiero mencionar unas cuantas cosas más. Por ejemplo, he estado investigando y he visto el papel de los jesuitas detrás de esto. Y estoy viendo que uno de los jefes de tarea de Donald Trump ha tenido que nombrar una especie de grupo de tareas para encargarse del coronavirus, de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos. Bueno, uno de sus jefes principales es un tal Anthony Fauci. ¿Bien? Bien. Anthony Fauci no solamente tiene vinculaciones con Bill y Melinda Gates, la fundación de Bill y Melinda Gates, sino que se ha reunido muchas veces, por ejemplo, en el 2018 se reunió con ellos, sino que vemos que también ha estado detrás de mentirnos respecto a cuestiones epidemiológicas, como por ejemplo esto de estar detrás de la cuestión del VIH, ¿no? Sabemos que es una conspiración también esto del VIH, porque nunca se ha demostrado que el virus de inmunodeficiencia humana exista. O sea, existe el SIDA, ¿no? El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pero nunca se ha podido demostrar que existe el virus, el VIH, y que este a su vez provoca el SIDA. ¿Mm? Y vemos a Anthony Fauci, que fue quien desde esta entidad que maneja toda la cuestión epidemiológica y viral Estados Unidos, ha estado detrás de proponer estas cuestiones y ha estado detrás de fabricar vacunas. ¿eh? Esto es muy interesante, ¿no? Teniendo a gente como Robert Gallo y también a Anthony Fauci detrás de esta mentira que nos han vendido a todo el mundo del VIH. Y ahora vemos que Anthony Fauci, este jesuita, está detrás de este grupo de tareas para hacerse cargo del COVID-19. Bien. De hecho, Anthony Fauci en el 2017, en la Universidad de Georgetown de los jesuitas, dijo, o más bien predijo, que iba a haber un brote sorpresa epidemiológico durante la administración de Trump. ¿Bien? Bien, así que bueno, esa es otra cosa para tomar en cuenta. Y ya para cortar, porque ya parece ser que tenemos poco tiempo, no, tengo muchas más notas, realmente voy a tener que ver cómo lo puedo decir en otro momento. Hay muchas más cosas para decir. Lo que tenemos que entender sobre el tema de esta pandemia, ya hemos visto que puede ser fuertemente criticada, que está siendo criticada por importantes médicos y entidades y universidades, expertos. Lo que tenemos que entender es que esto es una guerra económica en contra de nosotros, los países liberales de Occidente y del mundo, por parte de estos países socialistas y por estas entidades internacionales. No hay que olvidar que la ONU tiene una constitución socialista. Entonces realmente vemos a la China socialista, a la OMS gobernada por un socialista como es Tedros Adhanom. Vemos también a los jesuitas también, que les encanta el socialismo, atacando a los países liberales, capitalistas, occidentales y del mundo, en sus economías. Esta guerra, esto más que ser una guerra biológica, que lo es una guerra económica. Y tiene todo el sentido de hacernos llevar hacia la deconstrucción de nuestras economías y hacia el fin del capitalismo. Para entregarle todo el poder a una entidad internacional que va a terminar trayendo este gobierno mundial que tanto ellos desean. No por nada vemos que después parece ser que todos intentan implementar la estrategia Klauer-Paven, que es por la cual empezar a darles todos un sueldo obligatorio, lo cual va a hacer, en última instancia, colapsar al sistema económico de cada uno de los países. Ahora vemos que parece ser que después de esto de esta pandemia del coronavirus, quieren hacer un fondo en común, que lo va a administrar obviamente la ONU, que va a redistribuir la riqueza a todas aquellas personas que ya han sufrido la pandemia del coronavirus.
Entonces, hay que entender esto. Esto es una guerra en contra de nuestras economías, tanto particulares como nacionales. Es una guerra económica que estamos sufriendo para llevarnos hacia ese gobierno mundial. Así que bueno, Moisés, no sé si quieres aportar algo más. Tengo muchas cosas más que decir. Sí, pues, bueno, no creo que entren realmente. Claro, Maxi, no nos va a entrar porque vamos a tener a continuación a Miguel Celades que andaba pues también pues con unos eventos y entonces pues por eso me produjo este cambio de horas y tal. Entonces, bueno, igualmente vamos a seguir a partir de esas notas que directamente nos estás comentando, pues seguiremos el próximo día. Intentaremos bueno, que no sea pues dentro de mucho tiempo para que haya una cierta continuidad y tal, y entonces, bueno, pues volveréis a tener aquí a Maxi con nosotros. Y bueno, a ver, yo como tú ya sabes, pues me gusta mucho pues esos argumentos que tú también pues nos das, esa teoría bueno, que se nota ahí tu labor de historiador, etcétera. Y entonces, pues nada, pues contaremos contigo para la próxima dentro de no mucho y agradecerte, Maxi, que hayas estado aquí con nosotros. Bueno, Moisés, muchas gracias a vos, a ustedes, por permitirme este espacio. Y bueno, nada, sí, voy a seguir investigando porque esto, es, como dijimos antes, es una labor que estamos, o sea, esto es algo que sucede, que está en proceso todavía, esta guerra económica, guerra biológica, esta deconstrucción de los estados-nación y el advenimiento de un gobierno mundial que estamos sufriendo nosotros, es algo que está en proceso y mientras sucede lo vamos entendiendo y vamos descubriendo nuevas cosas. Así que de todos modos yo llamo a las personas que estén interesadas en mi información, que se suscriban a mi canal de YouTube, Hermano Max, aparezco como Hermano Maxi en YouTube, también aparezco en Facebook como Hermano Maxi, pueden enviarme una solicitud y voy a estar conversando con ustedes, no tengo ningún problema. Y también prontamente quiero lanzar un video en la cual pueda recopilar toda esta información, todas las cosas que tengo, además de mis notas, las cosas que voy recolectando, sobre el tema de esta falsa pandemia, según entiendo, del coronavirus. Pues estupendo. Y aparte, pues hablando de reconstrucción, vamos a hablar precisamente de, bueno, cuestiones alternativas a la economía mundial, a todas estas cuestiones que se están planteando ahora por culpa del famoso coronita. Y bueno, y muchas otras cosas que nos va a contar Miguel Celades, porque yo sé que Miguel Celades no tiene pelos en la lengua. Y lo vamos a ver en 5 minutitos, nada más que esté aquí con nosotros. Iniciamos otro directo que he puesto por ahí el enlace, pero si no, bueno, pues entráis en el canal y buscáis el directo que esté pues activado. Y os recuerdo pues también que activéis la campanita, la famosa campanita, para que veáis pues cuando salen estos directos, etcétera. Y bueno, y también aclarar rápidamente, pues bueno, hemos abierto pues el botoncito de unirse y tal. Entonces estoy ahí jugando con dos cuestiones. Ya sabéis que realmente, pues no me baso en el aspecto económico, pero sí hay una opción de unirse dentro de a la voz del viento, que viene a ser, pues bueno, pertenecer a un círculo, pues, bueno, más en familia, por 1 euro, que es una colaboración de vosotros hacia mí, aquel que pueda, el que no pueda, pues obviamente no, ni siquiera que se lo plantee. Igualmente ya sabéis que voy regalando contenido, etcétera, etcétera, continuamente, de los libros, etcétera, etcétera, que se libera la información gratis, o sea que en ese aspecto pues no podéis decirme que realmente es una protección económica. Pero después tengo 2 opciones más que son bastante más caras, pero es para hacer una especie de proyecto en el que haya una mayor retroalimentación y encima yo poderos aportar más en ese sentido porque me dedique pues más a estos temas que hasta la fecha pues no me lo había planteado, pero ha surgido esto y está ahí. ¿Qué sale? Bien. ¿Qué no? Pues me da igual. O sea que en ese aspecto realmente ya os digo que son alternativas que van saliendo. Esto se hace pues para todos vosotros, por supuesto, y con eso pues es lo que realmente me llena de verdad, ¿no? Hacer esa labor pues periodística, que es lo importante. Así que nada, volvemos en 5 minutos y un abrazo a todos ustedes. Espero que estéis bien
Y además, pues, bueno, pues que cuidaros. Igualmente, yo sé que hay quien dice que el virus no existe, yo pienso que sí existe, pero más fuerte, más malo, más agresivo, menos agresivo, pero sí hay algo, entonces sí está pasando algo. Entonces, bueno, igualmente cuidaros. Celade va a estar aquí, va a estar no en este vídeo, hay un enlace que he puesto en el chat donde podéis encontrar lo que va a ser el siguiente, pero si no, entráis en La Voz del Viento y cuando se active el directo, pues saldrá. Y entonces, pues nos volvemos a ver a continuación. Un saludito y un abrazo, Maxi. Saludos, Moisés, nos vemos.